realmente, y al saludarles, desde luego, primero que nada, cuando hablamos de selección y escogencia de jugadores, se los he dicho inveteradamente, pues cada quien nos sentimos técnicos o creemos serlo. De todos modos, yo creo que hay concordancia en algunos nombres cuando, por ejemplo, este jueves surgió de la Federación Internacional de Estadísticas Deportivas un 11 de todos los tiempos del all time de Guatemala, que tiene incluso algunas particularidades. Yo, por ejemplo, que tengo WhatsApp de la gran mayoría de actores, les envié ese 11, ninguno lo había recibido, o sea, lo recibieron a través de ese envío de su servidor, y la respuesta ahí de Nixon García, de Rodolfo, que ustedes pues encontrarán, y él fue el primero agradecido, pero con la sorpresa que la foto que pusieron ahí no es la foto de Rodolfo. También un acomodo de laterales para poner dos derechos ahí, correr como izquierdo Alberto López Oliva y aparecer Julio Gómez, el técnico de Mixto, que por cierto ya como político que es, el alcalde le va a felicitar allí con sus pantalones de camuflaje que usa, a felicitar el entrenamiento de un equipo de Mixto que juega la vida ante Sanarate con combinación de resultados. Bueno, y así por el estilo, hasta rematar en un movimiento de una formación ofensiva, eso sí estoy de acuerdo, 4-3-3, Jorge Roldán pues está ahí, tenía que estar, Machón Martín, que me escribió ahí que de una grata sorpresa y que le hizo recordar a su papá, el ingeniero Martín también, que en paz descanse, Víctor Hugo Monzón, que tuvo el gesto extraordinario de decir que antes que él tenía que ponerse a Marco Antonio Fión Castellanos, que fue su amigo, consejero, maestro, etcétera. Y luego también el caso de Benjamín Funes, que me escribió que yo solo buena noticia le trasladaba, y así por el estilo. Gracias por compartir. Me puso el Pin Plata, que aparece ahí como uno de los delanteros, y podría decir paremos de contar, porque como les digo, Alan Bellman también, el licenciado Alan Bellman, pues muy contento de aparecer en ese grupo selecto, definitivamente, según el criterio de quienes yo estoy casi seguro, la mayoría no guatemaltecos, pero siguiendo la historia y la huella del fútbol de nuestro para desembocar en esa escogencia. Justamente hoy me llamó Edwin de nuestro diario para que yo le elaborara mi 11. Y ese 11, como yo se lo dije a Edwin, ya hicimos un ejercicio anteriormente acá en Contacto Deportivo, pues hicimos incluso 3 selecciones. Hicimos 3 selecciones porque ustedes ven mi 11 que ha preparado ahí José Pablo en base a lo que le dije a Edwin. Yo coloco como lateral derecho a Alberto López Oliva, pero como izquierdo a Armando Melgar. Podría colocar como lateral derecho al licenciado Juan José Pérez Monje, podría hacerlo con Félix McDonald, con el propio Gómez y no poner a Alberto López Oliva. Del otro lado, poner a Sergio Rivera o poner directamente al propio Roberto Ochoa. Y en el centro que puse a 2 muy técnicos, en el caso de Luis Alberto Valle Melgar y de Marco Antonio Fión Castellanos, colocar a los 2 que aparecieron y que yo los considero, sobre todo por la continuidad que hicieron y lograron de sincronización o sincronía como pareja, Alan Bellman y Víctor Hugo Monzón. Del medio, yo mantuve a Memín, mantuve a Roldán respecto a ese de la Federación Internacional de Estadísticas Deportivas, pero coloqué en el medio a Julio Gómez. Ahí pude haber colocado también a Edgar Bolaños, también ahora pastor evangélico desde hace rato y que tiene una barba posiblemente más poblada que la de su servidor. Y en ese medio campo una serie de figuras, les podría decir hasta Guillermo El Pando Ramírez por su calidad y tanto tiempo que ocupó, el propio Martín Machón para un perfil izquierdo, y con los 3 de adelante sí me quedé, a pesar de que también ahí podría colocar a un Selvin Penan, a un René Morales, una serie a Edwin Westphal, a Julio César Anderson que acaba de fallecer, etcétera. O sea, que eso sí, se pueden dar cuenta que la mayoría de elementos, salvo
lo de Plata y Ruiz particularmente, y más atrasito, lo de Juan Manuel Funes, son de épocas verdaderamente pretéritas del fútbol de Guatemala. Y lógicamente José Pablo, por su edad, que incluso pues mañana estará arribando apenas a sus 25 años, a sus T5, como dice anticipadamente, que la pases bien y que cuadrupliques por lo menos eso para llegar a ser centenario, pues ¿qué le puedes compartir a la gente de las personas que has conocido, ya tal vez no tanto como futbolistas tipo Memín o el mismo Monzón, o los que sí viste jugar, porque no tienen tanto tiempo de haberse retirado, como Juan Carlos Plata y Carlos Ruiz, para poner nombres? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos y acompañarlos. Muchas gracias siempre por los buenos deseos. Y claro que me sorprende el observar los nombres. Me sorprende el hecho de que lo platicábamos ayer en el programa de radio. Estamos hablando de la época de los 2000 para acá, únicamente 3 jugadores. En el caso de Memín Funes, bueno, 4. Machón, en el caso de Juan Carlos Plata y Carlos Humberto Ruiz. Pero me parece muy poco, a mi forma de verlo. Y si hoy me pusieran a ver si hay alguno que cuando se retire pudiese estar, yo creo que ninguno. Entonces son las cosas en donde uno se va dando cuenta de que los tiempos están cambiando, de que no nos ha venido para nada bien, y tiene su mérito, hay que reconocerlo, lo que ha hecho Memín Funes, que es uno de los exjugadores que ha tenido una técnica privilegiada, considero yo, muy privilegiada. Lo del Pin Plata por algo había sido o estuvo durante mucho tiempo como el máximo anotador en Liga Nacional. Es un jugador sin duda alguna que marcó y dejó una huella muy grande en el fútbol de Guatemala. Y Carlos Ruiz, que tiene, creo yo, de decir jugué afuera y afuera fui figura incluso, porque es que el Pescado dejó incluso huella a nivel internacional y a nivel de eliminatorias para ir a un mundial él sigue teniendo incluso récord, y eso que ya está retirado. Entonces, y que Guatemala no fue a un mundial y demás, pero es impresionante el simple hecho de pensar, bueno, en un país que no tiene un nivel pues muy bueno, él sí fue ese personaje que destacó, que resaltó, y que incluso a nivel mundial pues está su récord, están sus marcas, ¿verdad? Y no hay un salvadoreño, y no hay un hondureño, no hay un costarricense, quizás aparecerá algún mexicano, pero ahí está Carlos Ruiz a nivel de eliminatorias, dejando esa marca, esa huella. Entonces es interesante el poderlos analizar, y ojalá, Gustavo, que en algún momento no muy lejano pues pueda aparecer otro de un nivel similar, para que pueda estar en un ejercicio como este unos 30 años más adelante. Sí, sí, es interesante, y realmente escuchándote y aprovechando también para seguir, como se dice, bajando la estantería de los nombres, etcétera. Ha habido personas ahí medio en campo, alguien que reside en Los Ángeles, California, que tuvo una época muy buena en lo que corresponde al trabajo de gestación, de contención, etcétera, que se llama Jorge Fernández, Chana Fernández. Y yo tuve la oportunidad de ver todavía, porque era señorial, alguien como el caso de Rodolfo de León, Fito de León Carpio, que fue un extraordinario mediocampista, aparte de otros elementos en otras líneas, como delantero. Ahí podría tener un lugar fácil Juan Antonio Peña Segura, el Tintán, y desde luego un Byron Pérez, su compañero de tantas batallas, tanto en selección como en el equipo de comunicaciones, sobre todo en el caso de Raúl Chacón. Y dejo así como un capítulo especial el caso de Carlos Eduardo de León Vallejo, Guajito de León, porque ese fue de verdad una pieza excepcional en técnica, en personalidad, etcétera, y ese tendría que estar ahí. O sea, por eso
lo del ejercicio anterior que hicimos acá en Contacto Deportivo de crear más o menos unas 3 selecciones, porque también de esa época incluso campeón de la CONCACAF como seleccionado. Está el caso directo de Carlos Rolando Valdés. Rolando Valdés definitivamente de técnica incomparable, de gol, a pesar de ser puntero, fue de los primeros en los años 60 en jugar a perfil cambiado, porque al ser un diestro nato, entraba por izquierda, y de verdad que los dos influyen, pero dése cuenta que realmente hay un altísimo porcentaje de la época pretérita del fútbol de Guatemala, y estamos hablando de cuando ya se comenzó a competir a nivel de selección, por lógica, porque si la primera intentona fue a ir hacia Suecia en 1958, es de ese momento hacia acá, mientras que antes de eso, que no se llegó a competir para ir a Mundial, pues a mí de lo que me contó mucho mi abuelito José Joaquín y familiares, más lo que yo alcancé a ver así de niño, muy niño, de verdad que hubo unas figuras pero extraordinarias, sobre todo del primer gran municipal que estuvo a finales de los 40 y todavía alcancé a rozar los inicios de los 50 enterándome, y en algún caso comenzando a ir al Mateo Flores por la cercanía con mi casa allá en la zona número 5. Y aprovechando, José Pablo, para cerrar esta relación con toda la gente, ¿qué te imaginas del domingo con ese Comunicaciones Antigua, el segundo, que son ellos con 33 puntos, recibiendo al puntero que lo venció en la primera vuelta, y ellos, en el caso del equipo de Roberto Montoña, con 35, y eso es una batalla, incluso matemáticamente 35 puntos contra 17 que están ahí abajo del noveno lugar, en el caso de Sololá, ya representa que Antigua, al margen de la diferencia de goles, virtualmente clasificado, y si no, pues para ponerla más estricto, pues necesitando un punto para que ya no lo alcance el equipo sololateco. Sí, va a ser una batalla muy dura. De hecho, es la más reñida que se podría crear hoy en día en el fútbol de Guatemala, porque son los dos equipos que tienen mejor base humana de jugadores, que lo han trabajado bastante bien. Yo sí creo que en cualquier momento, tanto Comunicaciones como Antigua es una llave abierta para que o uno u otro pueda ganar. Tienen buenos partidos, quizás en algún momento los dos se equivocan, hay que decirlo. Me dio un poco esa sensación con Achuapa, aunque hay que reconocer el buen trabajo que hizo Achuapa para poder contrarrestar lo propuesto, pero ojo, porque es Achuapa, ¿verdad? Aunque también Comunicaciones tiene una base defensiva un poco débil, que se logró observar y quedar evidenciado en ese partido con Saprissa. Así que vamos a ver, pienso yo, dos equipos que su fuerte es el ataque y el buscar la anotación. Así que va a ser muy interesante ver cómo van a poder contrarrestar eso. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Vamos todos juntos contra la pandemia. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Sí, señor, no debes relajarte. El COVID anda suelto. No dejes de cuidarte después de vacunarte. Yo sí me vacuno porque así prevengo. Elisa aconseja que nos vacunemos. Sí, señor. Yo revisando mentalmente las nóminas, me luce que Comunicaciones tiene muchísimos delanteros y Antigua tiene muchos mediocampistas. Incluso dentro de esos mediocampistas han transformado como un tercer delantero a Carlos Cuilapa Mejía, que está teniendo en Antigua una participación como no se le vio nunca, o jugaba menos en el propio Comunicaciones, mientras que si uno ve la nómina así, los nombres y las características, Comunicaciones prácticamente tiene 7 delanteros en su nómina, incluyendo a Nelson Iván García, más lo de Lainer, más lo de Anangonó, más lo de Bueno, más lo de los que juegan más, que son Santis, el propio Lescano, etcétera. O sea, y de Antigua todavía no se ha recuperado Cristian Ojeda, pero ya regresó definitivamente Pablo Aguilar. O sea, ahí se puede plantear la lucha de quién prevalezca más en el medio campo,
o la función ofensiva con ese tipo de nombres que tiene Comunicaciones. Sí, sin duda alguna. Es que cuando hablamos de Comunicaciones, su punto fuerte parte del ataque, ¿verdad? Más allá del medio campo, que es respetable, hay que decirlo, pero cualquiera de los que están en la opción de ataque pueden ser titulares, o sea, tanto la banca como el equipo titular, incluso cuando en algún momento lo pensamos o creímos, bueno, es que Oscar Santis ha bajado su nivel, casi no ha tenido gol, es cierto que tampoco es un 9, pero no ha aportado lo suficiente y uno podría decir, bueno, ahí está otros jugadores como Junior Lacayo, por ejemplo, que entra de cambio bastante bien y que quieran buscar una oportunidad, pero Comunicaciones es difícil. Yo creo que Willy tiene esa tarea muy dura de escoger si deja a Arango o no, si deja a Oscar Santis, si utiliza a Lacayo, si utiliza a Lainer García, está Nelson Iván García, está Marco Bueno, o sea, es que hay muchas opciones. Y Lescano incluso, que también es un jugador muy completo. Entonces, es ese ejercicio mental de quererle dar la oportunidad a todos, pero a la vez no poder hacerlo. Ese es el fuerte, de cierta forma, que tiene Comunicaciones contra un equipo de Antigua que, como usted bien dice, tiene un medio campo bastante robusto y también algunos jugadores interesantes en ataque, algunas propuestas en ataque. Si bien es cierto, creo que de los nombres más resonantes es el del Gullit Peña, que no estuvo en ese partido con Achuapa, seguramente para tener minutos en este partido que va a ser como mucho más importante contra Comunicaciones porque es el rival directo. Pero también está Pablo Aguilar, que creo que es un muy buen jugador, con una técnica privilegiada en el medio campo para poder buscar y distribuir. Podemos pensar lo mismo de Báez, que en algún momento es incluso hasta de cambio, pero fue hasta goleador del torneo en alguna de las jornadas. Lo del brasileño, hay bastantes opciones de donde echar mano y alguien que ha mejorado mucho su nivel e incluso me atrevería a decir que si continúa de esta forma y cierra así como lo ha venido haciendo, hasta podría ser mejor que cuando estuvo en Comunicaciones. Me refiero al Cuilapa Mejía. A mí sí me llama mucho la atención eso, incluso en el último gol, que fue un autogolazo, pero es que él es el que hace el centro, él es el que arma, él es el que está participando en casi todas las jugadas, además de que él había marcado la primera anotación contra Chuapa. Entonces es un jugador que regularmente no es tan anotador, sino es más de acompañar, pero que se está combinando en este torneo, no solo con asistencia, sino también con tener opción al gol. Así que ojo con lo que está presentando Antigua, porque creo que también tiene para poderle competir. Bueno, y de la parte nominal de atrás, ¿con quiénes te quedas? ¿Qué grupo? Por un lado, Linares con Jiménez, que acompaña mucho ofensivamente. Del otro lado, sobre todo, Volver, el mexicano, la pareja de centrales que ya está más fija con el capitán José Mena, o lo es directamente alguien que ya también ha vuelto después de estar lesionado, como Jairo Randolfo Arriola, número 77, como lo hizo contra Chuapa. El otro es Santos Pisanto, el hondureño. Y por el lado de Comunicaciones, pues Moscoso, más el aporte de Steven Robles. Del otro lado, Larín, que juega más ahora que el Cucurucho. Central fijo, pues es Pinto, y no sé si lo ves mejor con Samayo, que no hablemos de Robinson porque está todavía resentido, o Karel Espino, el joven cubano ahí para hacer la pareja con el hombre de San Luis Filosopeque. Sí, es interesante en ese ejercicio mental, ¿verdad? Porque no existe una parte perfecta, digámoslo así, ni de uno ni de otro. Si me ponen a escoger guardameta, yo me quedo con Moscoso antes que con Linares, aunque está haciendo un buen trabajo. En defensas, pues algunas veces me puede gustar la exclusividad de Steven Robles, pero creo que por la falta de entrega yo no me quedaría con él. Incluso lo de Pinto en solvencia en algún momento no me ha terminado de gustar. Lo de Karen Espino sí, hay que decirlo, pero ha tenido mucho menos minutos. Y lástima que no va a estar Robinson, que al principio no había encantado, pero fue mejorando su nivel y se termina lesionado. Pero al final, Antigua también tiene una base interesante con Jiménez, con Mena, e incluso el que va ganando minutos y mejorando mucho su nivel es Castellanos, jugador muy joven, pero que ha ido mejorando, lo han ido puliendo, y creo que el haber salido en algún momento le ha ido a agarrar esa experiencia, ese callo que necesita para poder estar en un proyecto pues un poco más importante como el que está ahorita, que es Antigua, pero ha ido mejorando mucho su nivel, e incluso en algún momento se podría comer
a los que ya tienen más nombre o cierto nombre o más recorrido, porque para nadie es un secreto que lo de Pinto ha bajado mucho su nivel. Y si a mí me ponen a escoger a Nicolás Samayoa, a mí por lo menos en particular, no me terminó de encantar su trabajo, para serles muy honesto. Sí, sí, realmente. Bueno, lo de Oscar, hay que recordar que ahora la función del número 17 es en el medio campo defensivo, ahí compitiendo cuando decide utilizar dos como Marco Domínguez, y también está la opción, porque ha regresado, de Moisés Hernández, que incluso lo hizo contra la formación de Achopa. Así que interesante por cualquier lado que se vea, y ojalá que también se remate con una tarea arbitral correcta, porque hay muchos intereses en juego. Son aspirantes a sacarle el título a la formación de la Santa Lucía, que ahí, como dice, callada la boca, está atrás esperando, incluso juega antes y podría ya prácticamente, en caso de victoria, alcanzar a Comunicaciones. O sea que hay muchas cosas por decir, pero particularmente ese juego atrapa y acapara la atención. Así que gusto saludarlos a todos, y no se olviden que a nivel de domingo seguiremos precisamente con la huella departamental, lo que estamos haciendo junto a los conocedores que nos están alimentando en todo lo que es el saber, el detallar, etcétera, el prolífico y fantástico turismo interno que podemos desarrollar en nuestro propio país. Así que hasta mañana.